Un día 13 de abril se concretaba la hazaña de Candelaria de cruzar los Andes. El licenciado Mauricio Corri ha venido hablando durante 2 programas de Candelaria y dejamos para este último el cruce. Es decir, que ya se había trasladado en tren a Zapala y estábamos listos para hacer el cruce, que fue un 13 de abril. Licenciado, el cruce, ahí estamos. Y llegó el día. Y llegó el día. Llegó el día hace 100 años atrás de este loco suelto, podríamos decir, solitario, que quería engrandecer a la patria, ¿no? Entonces, habíamos contado un poquito de dónde salió Candelaria, cómo fue piloto, todo lo que armó, cómo armó su avión y cómo llegó hasta acá, desestimando la opción de Mendoza por órdenes superiores. ¿Cómo se fue orquestando todo el destino de Candelaria, ¿no? Es decir, él lo fue creando, hablábamos con Carlos Ponce, que cada uno va creando, y él lo fue creando. Así que todo es creación de él. Totalmente, con un objetivo muy claro y obviamente se inmiscuyó en el ámbito que podía ser logrado, ¿no? Consiguió todo el material, todo el personal, los medios y pudo lograr su objetivo, ¿no? Fantástico, realmente sí. Y bueno, hace 100 años, increíblemente estaba casi las mismas condiciones climáticas que ocurrieron esta semana, con vientos huracanados, donde en una de esas oportunidades ya el día 11 tuvo que desarmar el avión porque se volaba el pueblo, dice él que se voló una casa de material, desarmó el avión para guarecerlo en un galpón de chapa porque su hangar de lona resultó dañado. Y después de una gran nevada entre la noche del 12 al 13, dice que nevó 3 veces desde esos 6 días acá en Zapala. Con mal tiempo, él hizo 2 pruebas de vuelo, el día 8 y el día 10, donde no pudo avanzar en la cordillera, dada la fuerte corriente de aire que había a 2.500 metros, 2.800 metros. Y el mecánico Soriano, con buen tino, le dijo: no hay más pruebas, la próxima vez que se prenda el motor es para la travesía. Y Candelaria lo entendió bien. Estaba muy presionado dijimos que había un avión chileno en Puerto de Buenos Aires para otro gran aviador del trasandino llamado Dagoberto Godoy. Así que él sabía que cuando amanezca lindo iba a salir, a pesar que dijo que había algunas nubes en la cordillera y demás, se atrevió a volar. Bueno, esa mañana amaneció muy frío. El mecánico Soriano... 13 de abril. 13 de abril, a las 2:30 de la mañana, el mecánico y sus 2 ayudantes, el mecánico Soriano y sus 2 ayudantes, empezaron a armar el avión. Eso de las 6 de la mañana se apersonó Candelaria a ver si ya estaba todo listo. Y hubo problemas, como dijimos, después de las condiciones climáticas del viento, en uno de los tensores del ala, que quedó engranado y no hubo forma de hacerlo roscar y se rompió. Eso demoró la partida hasta las 3 que dieron con la solución, con reemplazos acá de la zona y de la gente que lo ayudó. Entonces a las 3 estaba listo el avión y a las 3:30 en su cockpit o carlinga ya estaba sentado Candelaria con motor en marcha, con su sueño en la mano, ¿no? ¿Había gente, estaban Sí, dice que estaba, las crónicas de la época, habla que estaba todo el pueblo, entre comillas, que eran unos pocos, con aplausos y obviamente vitoreando al atrevido piloto, ¿no? En la travesía. El decolaje del avión, había viento del este esa mañana, entonces se hizo hacia el este. Los aviones despegan mucho mejor con el viento de frente. Digamos, los que no conocen los puntos cardinales, mirando al michacheo. Mirando al michacheo se produce el decolaje y ahí toma en una espiral más o menos unos 2.200 metros, 2.300 metros, y ahí enfila hacia lo que sería el cerro Cancino.
Previo a esto está la famosa frase que él mismo la ratifica en su libro, que le dijo al mecánico, buscarme en la cordillera. Él tenía firme objetivo de cruzar sin saber cómo iba a aterrizar. Así que... Es decir, que él se había fijado la meta. Totalmente. Nadie lo apartaría de ahí. Nadie ¿no? lo apartaría y no le importaba, vivo o muerto, iba a cruzar. Y tenía que aterrizar del otro lado como sea. Fue bastante tormentoso lograr la altura, comenta en sus memorias, de entre los 2.200 hasta los casi 3.600 metros. Luchó mucho contra el viento, todavía estábamos en la cordillera del lado argentino. Él logra divisar más o menos su ruta de este lado, que divisa hasta una línea, si decimos imaginaria, lo que es Cancino, la pampa de Loncoluán, Paso del Arco, y ahí sigue como para el volcán Jaima, que es el que tiene dos puntitas del lado chileno. Ve la laguna y Calma. Entonces, bueno, esa más o menos la ruta que tenía planificada y lo que podía ver, y con los dichos de los lugareños, entrevistado a algunos peones chilenos y un mapa muy rudimentario. Que a todo esto hay que sumarle que llevaba el peso casi de otra persona en pertrechos, abrigos y demás, por si caía en un lugar donde no había población, para subsistir, si es que aterrizaba vivo, hasta que lo encontraran. Que eso dice, le juega en contra obviamente a un aparato tan livianito, y que era una contra también de la zona, porque al no haber, dijimos, trenes ni telégrafo, no había forma de comunicarse. Entonces, si caía en alguna zona, tenía que subsistir hasta conseguir un poblado. Supervivencia. Entonces, claro, llevaba el peso equivalente a otra persona, o sea, como si viajaran dos personas. Bueno, el viaje, como dijimos, transcurre bastante turbulento en la cordillera de Neuquén, lo que es desde el Cancino hasta el Chachil. Y bueno, después logra, dice claramente, visualizar lo que son las divisiones de aguas en la alta montaña, y ahí se sintió por cruzado el límite. Él lo manifiesta con una alegría enorme. Después de casi... Él iba observando todo el... Correcto, observando todo, después casi una hora de viaje que le tomó llegar hasta el límite, y observaba todo. Entonces, el objetivo real también, que nunca lo dijimos, era Temuco. Él quería llegar a Temuco como el lugar más poblado y con posibilidad de comunicar su travesía al resto del mundo. Esto los chilenos no lo sabían. Si bien sabían que estaba el intento, no sabían cómo ni cuándo. Sabía que había intentos. Incluso el mismo Candelaria envía telegramas a su escuela de aviación, a su jefe, diciendo que quería intentar el cruce, siendo negativo también por esta zona. Y el mismo 13, un poco con picardía, él manda un telegrama diciendo que se iba a atrever a esta aventura, cosa que obviamente al mandar el telegrama y despegar no se enteró de la respuesta hasta después de aterrizado. Gratamente se enteró que le contestaron: proceda, tiene la autorización. Así que desde su comando también lo autorizaron a cruzar, ¿no? Que fue ilegal desde la rama militar, ¿no? Esto lo se enteró bastante después. Y bueno, el vuelo despegó 3:30, y al trasponer la cordillera y ingresar a los valles chilenos, desde lo que tenemos Melipeuco, Cunco y Freire, esa línea que es una línea recta, se encuentra con cero visibilidad del terreno. Entonces perdió toda referencia, salvo las altas cumbres y algunos bosques muy altos. No sabía dónde estaba, a pesar de que tenía una brújula, un indicador de revoluciones del motor y un altímetro. Esos eran los únicos 3 instrumentos que contaba. No sabía dónde se encontraba. Entonces empezó a buscar referencias que le habían dicho, como el río, el Biobío, y otro importante que está un poquito más al sur, que es Allipen, que pasa ahí justamente por Cunco, a buscar lugares poblados, pues había cerca de los ríos hay lugares poblados. Ya llevaba 2 horas de vuelo y le pareció... ¿Qué autonomía tenía? Él tenía combustible como para 4 horas de vuelo. Estaba aumentada la cantidad de combustible. Eran 130 litros de combustible y 36 litros de aceite. Era un motor tipo 2 tiempos, como las motitos de ahora. Esos 130 litros le alcanzaban casi a 4 horas, que estimaba lo que iba a durar la travesía.
Como no tenía visibilidad del suelo, decide buscar un lugar para aterrizar, dándose ya por satisfecho que había entrado bastante en el territorio chileno y obviamente ya daba por terminada su misión. Mientras tanto, los que estaban acá se comían los codos. Claro, bueno, el mismo Mecánico Soriano, es que es una aventura completamente aparte, que también está comentada en parte de su libro por el propio Soriano. El mismo 13 de abril, apenas despegado, estaba Martín Echeluz, que lo sube al auto para llevarlo a Las Lajas, que ahí tenía unos conocidos, que entre ellos era parte de la policía, el comisario, y cruzar al lado chileno buscándolo, ¿sí? El famoso buscarlo en la cordillera. Claro. Bueno, y ahí cuenta los periplos. Martín Echeluz con un Studebaker, que se le rompió el palier, que se le ahogó en un arroyo el motor, que pinchó un neumático. La cuestión es que de Zapala a Las Lajas tardaron 8 horas y casi 6 de reparación de auto, decía el Mecánico Soriano. Y bueno, de ahí en 2 caballos y en una mula transpusieron la cordillera hasta llegar, ellos ya iban por Pino Achado, ¿sí? Pues desde Las Lajas cargaron por Pino Achado para llegar a Temuco, cosa que lo lograron. Salió el 13, llegó el día 18 al lomo de caballo, el mecánico digamos, en tren, mejor dicho, al lomo caballo cruzó la cordillera y después en tren a Temuco. Tardó 5 días en cruzar, después al regreso se murió uno de los caballos, era una travesía tremenda porque había mucha nieve en la cordillera, que también es digna de otra hazaña. Claro, y se encontró con su teniente ahí en Temuco, que enseguida le dio la orden que vaya a Freire, de Freire a Cunco, a desarmar el avión y transportarlo obviamente a Santiago. Para que tengan idea, todo esto se hizo con la muy buena voluntad y atención de los chilenos. O sea, no se le cobró un peso ni de tren, ni de disponibilidad de los carabineros, ni de los paisanos, ni de los caballos, para toda esta tarea. Pese a que ellos tenían ya quién iba a cruzar. Claro, era una competencia, una sana competencia. Así que bueno, eso es destacable y lo destaca una y otra vez Candelaria y Soriano. Recién el día 13 cruzó, llegó recién el día 16 a Temuco. El día 14, al otro día, el día 15, perdón, se mandaron los telegramas diciendo que había llegado tanto a Santiago como a Buenos Aires, que había traspuesto la cordillera un avión. Y bueno, y ahí empezó la viralización, que es un término que se usa hoy, de la noticia a nivel regional y después a nivel mundial de que se había traspuesto la cordillera, ¿no? Se quedó en Santiago hasta el día 22 de abril y recién ahí, con todos los homenajes que se le hicieron del lado chileno, y recién después fue a Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires, también recibido como un héroe, como pocas veces se ha visto, llevado en andas, dice, desde la estación de tren hasta las oficinas del comando del ejército. Es fantástico, ¿eh? Sí, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Llevaba guante o no llevaba guante? Mire lo que tengo acá. Mire, son unos guantes, son de esta época, pero bueno, la gran pregunta, y yo solamente me voy a referir a leer un texto de su libro que se llama Memorias del Cruce, ¿sí? Que es escrito por él, que yo tengo una copia que la leo todos los años, que algunos preguntan cómo sabes tanto, todos los años leo este libro cerca de la fecha, y dice, voy a leer el texto, esa partecita: las manos, casi insensibles por el frío y la falta de guantes, apenas atinaban con la llave de gas y aire, a pesar que durante todo... Léamelo otra vez. Perdón. Sí, pero porque hay algunos que dicen que se usaba guantes. Bueno, las manos, casi insensibles por el frío y la falta de guantes, apenas atinaban con la llave de gas y aire, a pesar que durante todo el trayecto había aprovechado algunos instantes en sacar la mano fuera del fuselaje a fin de provocar una reacción con el viento de la hélice. Así que andaba sin guante. Y otra cuestión también que preguntaban, su vestimenta de piloto, que bueno, cuando un aterrizaje malogrado capota el avión, pero bueno, él sale ileso, ¿no? Es una anécdota nomás que se haya deteriorado un poco el avión. Bueno, habla cómo dejó el avión y dice, y con el pantalón y el suéter, no llevaba ni siquiera una campera de aviador, cosa que sí eran parte de sus pertenencias, que están en el Museo de Aviación Militar en Córdoba, pero no lo llevaba. Él no llevaba guante y llevaba un suéter.
sea, este tipo bastante rudo para volar, ¿no? Igual dice que se pasó de frío, por no decir de otra manera, iba constipado, pero bueno, el coraje y el valor de este hombre, aún en todas esas condiciones, hizo que su nombre quede escrito como el primero que cruzó la cordillera de los Andes en un aparato más pesado que el aire. Así está catalogado esta hazaña, ¿no? Este hombre está enterrado en Zapala. Sí, llegó el día 6, se fue el día 13 y decidió en sus últimas etapas de la vida que sea enterrado en Zapala, en una tumba en mármol blanco, con la simple inscripción 13 de abril de 1918, y que le canten el himno cada 13 de abril. Estará encargada ahora la gente de la Escuela 3. A Ivana le mandamos un saludo. Y han preparado muchos actos y están haciendo las cosas muy bien, así que felicitaciones. Totalmente, los invito a participar porque realmente este 13 de abril es la partida de festejo durante todo el año. Así que hay que estar desde el jueves, el mismo apenas está el programita, empiezan actividades en el Museo Municipal y continúan el viernes 13 propiamente dicho, que a las 15:30 en el Monumento a Candelaria se empiezan a realizar obviamente los actos como merece, ¿no? Como merecido lo tiene. Gracias, licenciado. Por favor. El licenciado Mauricio Cordi, hablándonos de Candelaria. Sin guante. Nos vamos, ¿eh? Este programa se repite el sábado a las 21 horas y el domingo a las 5 de la tarde. Y nosotros nos encontramos como siempre la próxima semana. Candelaria sin guante, dice el licenciado.